una elección es complicada porque ha pasado de todo. Desde los conflictos sindicales, los conflictos docentes en estos últimos 4 años se han suscitado muchos desencuentros entre los sanjuaninos. Y luego la reforma del Código Electoral trajo muchos problemas, muchos inconvenientes, y no se pudo lograr entre el gobierno y la oposición un ambiente de progreso, de paz, de regla clara. Todo lo contrario, se empeoraron las condiciones electorales de la provincia con la modificación del Código Electoral de la provincia de San Juan. Se eliminaron las PASO y se volvió a un sistema fracasado ya en la época del ex gobernador y expresidente de la Nación, la famosa ley de Lima, la ley de Lema, que se aplicó en una elección en el año 1995 en San Juan por el entonces gobernador Jorge Escobar. Fue un fracaso total. Y se abandonó durante la presidencia del doctor Kirchner, que asumió en el año 2003 la primera magistratura de la Nación. Se sancionó luego en su gobierno la ley de Lema, que es la que se está aplicando actualmente en la República Argentina y en numerosas provincias del país. Se está aplicando normalmente, pero en San Juan ocurrió todo lo contrario, se sancionó nuevamente, hemos retrocedido a una ley de Lema que trae incertidumbre, que no es aconsejada por nadie, excepto cuando a alguien se le ocurre innovar nuevamente ante una incertidumbre electoral. Piensan que con ese mecanismo al poder le va a convenir, y entonces hace la modificación usando la mayoría de diputados en la legislatura provincial. En resumen, así estaban las cosas, ya veníamos en conflicto, en cuestiones judiciales, reclamos. Finalmente, hubo un acuerdo entre los dos líderes del justicialismo, el doctor Sergio Uñá y el ingeniero José Luis Gioja, y entre los dos bloques se llegaron a un acuerdo con la disidencia del segundo bloque mayoritario de la provincia de San Juan. No quedaron de acuerdo, pero bueno, la mayoría hizo que saliera esta ley una ley forzada, que en definitiva es la ley de Lema, en donde pueden participar cualquier ciudadano a los distintos cargos de la provincia, con las limitaciones correspondientes que establece el Código Electoral. Todo se desarrollaba en forma discursiva, se discutía mucho, se hacían imputaciones. Al final llegamos a la convocatoria a elecciones anticipadas en la provincia de San Juan para el día 14 de mayo. Cuando todo parecía que estaba encauzado, un recurso, un amparo prácticamente presentado
en la Nación por un candidato de Juntos por el Cambio, entre otros candidatos también que acudieron a la justicia, pero tuvo éxito la presentación del candidato, un empresario de apellido Vallejo, hijo de los tradicionales hermanos Vallejo, que tenían negocios en el radio céntrico, sobre todo era una grande zapatería tradicional de esta provincia. El empresario pyme, un empresario pyme, de pequeña empresa, con aproximadamente 200 empleados en blanco. No tenemos noticias de trabajadores en negro en esa empresa, pero evidentemente acudió directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque tiene la competencia exclusiva la Corte para los conflictos entre una provincia y un ciudadano y un habitante. Solicitó una medida cautelar y a 4 días de la fecha del comicio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme a sus atribuciones y las normas constitucionales, dictó una medida cautelar suspendiendo las elecciones de gobernador y vicegobernador. La provincia y la Junta Electoral de la provincia, ante la medida cautelar y la suspensión de las elecciones, se resolvió que conforme al fallo de la Corte se iban a hacer elecciones igual el día 14, dictando una resolución por la cual se confirmaba las elecciones de diputados provinciales, intendentes y además concejales de las municipalidades. Esa resolución fue respaldada por el gobernador de la provincia, que pudo haberla suspendido. Sin embargo, aceptó lo resuelto por el Tribunal Electoral y decidió no postergar las elecciones, pese a que el artículo 185 de la Constitución provincial de la provincia de San Juan dice que las elecciones a gobernador y diputado se tiene que realizar en un mismo acto electoral. Bueno, esta es la realidad. Mañana los sanjuaninos de la 19 distritos, los 19 departamentos de la provincia, han sido convocados a las urnas. Hubo un recurso de aclaratoria del mismo empresario y candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, señor Vallejo, pidiendo una aclaratoria si la suspensión era únicamente para gobernador y vice o alcanzaba a diputados, intendentes y senadores y concejales. Bueno, la Corte dijo que no, que la resolución de la Corte era muy clara, se había suspendido las elecciones a gobernador y vicegobernador de la provincia de San Juan, que era lo que había cuestionado precisamente el candidato Vallejo. Evidentemente que también salió el fallo simultáneo ese mismo día, suspendiendo las elecciones en la provincia de Tucumán, hasta que la Corte, tanto en el caso de San Juan como en el caso de Tucumán, sería Mansur en Tucumán y Sergio Uñá en San Juan, resolviera la Corte el recurso en definitiva. Mientras tanto, la medida cautelar fue acatada por las dos provincias y se produjo un hecho inesperado, pero que era muy prudente, y era inesperado
porque no había indicio de lo contrario. Pero el gobernador actual de Tucumán, Mansur, resolvió declinar su candidatura como consecuencia del fallo, aceptar el fallo y la medida cautelar que dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aceptarla y no cuestionar y no seguir insistiendo en su candidatura ante la claridad del fallo de la Corte, que se supone, esto ya es una opinión de cada sanjuanino, de cada abogado, de cada tratadista, de cada constitucionalista o de cada político, una opinión personal, que la Corte, al dar el fallo en favor de la cautelar, se supone que el gobernador estaría remotamente, no podría tener una aprobación de su candidatura. Se piensa que a 4 días de unas elecciones, si la Corte consideraba que no estaba en condiciones, dictaría la suspensión. De lo contrario, no tiene sentido que al último falle que puede ser candidato cuando deja sin efecto una candidatura, la deja en suspenso, porque la realidad es que está en suspenso. Lo demás son interpretaciones que hacen los políticos y que hacemos los abogados, tratando de poner más claridad de la claridad que hay en estos casos. Salió el candidato del mismo espacio, el ingeniero Gioja, a lamentarse de esta situación, porque él le había anticipado en todos los idiomas al doctor Uñá, que no había opción para un cuarto mandato, que es lo que considera el exgobernador, con una experiencia tremenda, porque precisamente fue el ingeniero Gioja quien modificó la Constitución en lo que respecta a las candidaturas de gobernador y vice, mediante una enmienda a la Constitución, una enmienda constitucional a la Constitución de la provincia. Por lo tanto, hemos hecho un resumen de por qué los sanjuaninos mañana tenemos que ir a votar. Cómo las boletas estaban impresas, yo creo que se resolvió lo correcto. No modificar la boleta y ir a las urnas con la misma boleta, pero con el anticipo y la decisión anticipada de que los únicos votos que se van a computar, por más que las boletas impresas se emitan completa, el voto del vicegobernador y del gobernador no es válido, no se va a computar. Y se va a esperar el fallo de la Corte, que el día lunes se le vence el plazo al doctor Uñá y al gobernador Mansur para que contesten el traslado que le ha dado la Corte antes de emitir el fallo definitivo.